¿quién es el profesor y doctor don Juan Diego Sánchez? Él es doctor en Ciencias Empresariales con mención de excelencia, tesis en psicometría del comportamiento del consumidor virtual. Él es máster en administración de negocios con énfasis en finanzas, en mercado, en gerencia tributaria. Posee una especialización en posgrado de educación virtual. Es licenciado en negocios con énfasis en comercio internacional y es licenciado en administración de negocios con énfasis en finanzas. Él es bachiller en administración con énfasis en comercio internacional y abogado, y también es licenciado en Derecho y abogado. Es profesor universitario en grados y posgrados en instituciones públicas y privadas y posee una carrera de más de 18 años en empresas nacionales y transnacionales en gerencia general, financiera y comercial. Bueno, espero que este tema sea muy provechoso para todos ustedes y que adquiera mayores conocimientos. Y bueno, le doy el pase al doctor don Juan Diego Sánchez. Muchísimas gracias. Profe, ¿está ahí o...? Profe, creo que Jeremy tiene el micrófono apagado, creo que el profesor, entonces hay que habilitarse. Y ahora sí, ¿me escucha, Javier? Okay. Sí, es que sí, claro, profesor. Deshabilitada la opción para quitarme el mute. Ok, no, ya está ahí, profesor. Sí, ya el espacio es todo suyo. A usted las gracias, profesor. Bueno, estimados, pues muchas gracias por la oportunidad. Yo encantado de estar por acá. Realmente, pues, muy honrado de la invitación y, pues, tratar de compartir un poquito lo que hemos venido trabajando ya en varios años en términos de investigación y de sistematización de algunos modelos, ¿verdad? Que el tema de neuro es un tema que es muy curioso porque no se han dado cuenta que ahora todo es neuro, ¿verdad? Neurofelicidad, neurocoaching, neuroprogramación, neurorecursos humanos. O sea, hay un montón de palabras, o un montón de, incluso hasta pseudociencias que se están hablando, pero realmente dejan de lado lo que es importante, que es el estudio neurológico de las personas desde un punto de vista científico y muy importante por medio de tecnologías. La única manera todavía, a falta de poder leer la mente, es con tecnología, ¿cierto? Entonces, el tema de la neurociencia como tal se ha tergiversado mucho y ha salido mucho, no sé, llamémoslo personajes, ¿verdad? Que han tratado como de entrarle un poco al tema de neuro, pero más desde un enfoque blando, más allá de un enfoque científico. Entonces, realmente, este tipo de cosas son muy relevantes porque nos permiten enfocarnos realmente en lo que es neurociencia como tal, y en este caso particularmente neurociencia aplicada en la parte de economía. Entonces, vamos a compartir un poquito con ustedes algunos modelos neurológicos de pensamiento, de conducta de la persona y obviamente ligarlo a la parte de la economía. Y sin duda, pues ahora en estos momentos, cualquier cosa que se hable de economía, hay que ligarlo al tema de la crisis, ¿verdad? Entonces al final vamos también a hacer un pequeño ligamen a esta parte. Entonces, sin más preámbulo, y al final, en efecto, como decía Javier, vamos a abrir un espacio para preguntas y para cualquier comentario que quieran ir haciendo. El tema de la neuroeconomía o los enfoques neuroeconómicos básicamente se basan en dos áreas. Primero, el tema aburrido, el tema tedioso, el tema de la economía, que a la gente no le gusta, ¿verdad? Que a pesar de que es tan bella, a veces no les gusta, ¿verdad? Pero el tema de la economía es fundamental porque es el estudio básico de la repartición de recursos, ¿verdad? Y cómo esos recursos no alcanzan. Entonces hay que ver de qué manera los tomamos para poder maximizarlos en su repartición. Entonces, primero tomamos el tema de la economía como tal, que es la ciencia base o la ciencia más dura en este caso, ¿verdad? Y lo ligamos al tema al tema neural o al tema neurológico o neurofisiológico, realmente, que es un poco el tema de cómo funciona el cerebro, cuáles son las áreas de los cerebros que tenemos, algunos temas como los hemisferios, los tipos de cerebros, los lóbulos, el proceso sináptico que vamos a hablar, y muy importante los químicos encargados de las emociones. Cuando tenemos las dos áreas, tenemos la economía por un lado y tenemos la parte neuro por otra, podemos utilizar una palabra que a mí me encanta, que es el eclecticismo, que es ese ligamen entre las dos, ligamen entre la parte económica y ese ligamen entre la parte neural. Es decir, la persona como un ser integral neurológico y el concepto de economía. Es decir, la repartición de esos recursos productivos que son escasos entre la mejor forma de poder repartirlos, ¿verdad? Ahora, claramente eso influye a nivel micro, que es la persona, y a nivel macro, y todavía a nivel más micro, que es a nivel cerebral. ¿Qué más allá que entender lo que pasa en el cerebro de una persona
que cree un determinado enfoque o otro enfoque, ¿verdad? Económico. Entonces vamos a hablar un poquito de esto y hacer ese tema del ligamen, ¿verdad? Y como les decía, pues caer un poquito en la parte de crisis que está muy en boga, ¿verdad? Ahora lamentablemente es como el tema que está en boga. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Empezamos por esto, ¿verdad? La parte aburrida, como les digo, la parte tediosa, la parte, lo básico de economía, ¿verdad? Lo más sencillo. La economía, si ustedes recuerdan, econo, casa, nomia, ciencia, es administración de casa. Básicamente la economía significa la administración de la casa, ¿verdad? Y la economía tiene digamos, dos aproximaciones o dos enfoques básicos que son la economía positiva y la economía normativa. La positiva viene de positum, no es que sea buena, eso es muy importante, viene del latín positum, que es como lo existente, ¿verdad? Y normativa viene de norman, que es, o normus, que es como regla, ¿verdad? Como una norma de carácter obligatorio. Pues cuando hablamos de economía positiva, estamos hablando del paradigma de lo que es. Esto es muy importante, es decir, la economía positiva nunca me va a decir cómo deben ser las cosas, solamente me va a decir qué está pasando, qué es, no emite un criterio, solamente me va a decir cómo funcionan las cosas en ese país, en ese momento, en esa comunidad, o sea, observa y no emite criterios, solamente dice. La normativa es donde está el tema, en la economía normativa, aquí me va a decir entonces cómo deben ser las cosas. Recuerden que la economía es la ciencia que estudia la repartición de los recursos limitados entre las necesidades humanas ilimitadas. Entonces vean qué problema, porque ya sabemos de antemano, partimos de la premisa que los recursos no alcanzan y tenemos que ver cómo los repartimos de la manera más eficiente. No necesariamente para llegarle a todo el mundo, eso es matemáticamente imposible. No es posible económicamente satisfacer a todo el mundo. Eso es una premisa básica, entonces desde ahí ya ciertas teorías se caen, porque es imposible que unos recursos que son ilimitados alcancen para todo el mundo. Entonces, el deber ser lo que plantea es la mayoría. ¿Cómo satisfacemos? ¿Cómo hacemos la mejor combinación? Los recursos productivos, solo para que recuerden, tierra, capital, trabajo y más recientemente tecnología e información, ¿verdad? Y la normativa ha creado dos ramas, ¿verdad? Maravillosas, dos ramas maravillosas que han matado más gente que todas las guerras mundiales, ¿verdad? Toda guerra mundial y toda guerra a nivel del mundo que se ha originado de que existe esto, se ha derivado en parte por una diferencia ideológica entre derecha e izquierda. Y a la fecha, pues, mucha gente habla de una, habla de la otra y realmente poco se entiende el fondo, ¿verdad? Entonces vamos también a hacer un poquito el tema. Son corrientes de pensamiento tan diferentes que incluso neuralmente los patrones son diferentes. Hay una cultura general, esto se deriva desde la Revolución Francesa. A la derecha del rey se sentaron los liberales, a la izquierda se sentaron los conservadores estatistas. Un poco más de Estado, al otro lado un poco más la parte individual de propiedad privada. Vean qué maravilla que es esto, ¿eh? Los dos enfoques que, como les digo, han matado millones de personas a lo largo de la historia. Es impresionante. Voy a irme a los extremos, ¿verdad? Los extremos de una y de la otra, pues obviamente hay puntos medios y hay un centro, que es como a lo mejor de los dos. La derecha en su máxima expresión implica la base de la diferencia entre la derecha y la izquierda es el elemento de la propiedad privada, es decir, la acumulación de esos factores productivos míos por mano propia, o sea, lo que es mío, yo trabajé, yo me lo dejo, es mío y punto, ¿verdad? La derecha lo que predica es la libertad de apropiación de factores productivos, o sea, lo suyo es suyo, nadie le va a ayudar en nada, pero es suyo, ¿cierto? Es decir, con un enfoque competitivo, usted por mano propia, por lo que pueda trabajar, por lo que pueda hacer, vas a tener todo el chance de acaparar la propiedad privada que usted sea capaz de acaparar. Nadie le va a quitar nada, es suya, es totalmente respetable, ¿verdad? Eso sí, el Estado no le va a dar nada, usted tiene que ganárselo. Es decir, los derechos individuales, las libertades individuales, el hecho de que yo tenga el concepto de yo autodefinirme como persona, de que yo pueda escoger a quién comprarle, que yo pueda escoger qué hacer con mi propiedad privada, ¿verdad? Ese viene siendo como el enfoque fundamental. En la derecha el Estado es pequeño, obviamente, ¿verdad? El Estado es pequeño porque la propiedad privada se acumula en manos privadas. Y cuando digo privadas, somos todos nosotros, ¿verdad? Los individuos, las personas. En la izquierda es todo lo contrario, aquí no hay propiedad privada. En la izquierda desaparece la propiedad privada. Lo suyo no es suyo, lo suyo es de todos. ¿Y quién define? ¿Quién es el ente que define a quién le toca y a quién no le toca? El Estado. Entonces el Estado en la izquierda se vuelve un monstruo enorme, enorme, ¿verdad? Que llega a un punto donde estataliza toda la economía
Y no hay un tema de competitividad. Aquí no es que si usted trabaja mal le va a tocar más. No, aquí es que el Estado le va a dar por igual a todos. Uno diría, ay, qué bonito, qué romántico. Sí, pero entonces yo trabajo mal, me dan lo mismo, ¿verdad? Aquí no hay un tema de competitividad, no hay un tema de apropiación privada. La propiedad privada no tiene valor en una izquierda, eso es muy importante porque todo pasa a ser propiedad común, o sea, propiedad de todos. Lo que está trabajado no es suyo, se lo pueden quitar para darle al que no ha trabajado, ¿verdad? O sea, si usted salió bien en un examen, tiene un 90 y alguien se saca un 60, entonces le quito los 20 puntos de más, le dejo usted un 70 y le reparto los otros puntos a los que ocupan para poder pasar. Eso es curioso porque hasta que le tocan lo que es uno, se da cuenta que como que no, ¿verdad? Como que no funciona. Vean qué interesante, hay un libro que se llama El Leviatán de Thomas Hobbes, cuando puedan leerlo, se los recomiendo, es un libro básico, digamos, de universidad. Y Thomas Hobbes, un socialista de corte izquierdista marcado, ¿verdad? Él hablaba de que el Leviatán es el monstruo del apocalipsis, ¿verdad? Uno de los que vienen en el apocalipsis. Y que el Estado tiene que ser tan grande, de que sea un Leviatán que abarque todo. Pero vean qué curioso, él señala que en una izquierda extrema la propiedad privada desaparece. Pero en una derecha extrema el Estado se reduce, no desaparece. Y se reduce a las únicas dos cosas que nunca podrían ser privadas, que son la jurisdicción y la seguridad. Es decir, no podrían haber policías privados y no podrían haber jueces privados, ¿cierto? Que sería lo único que el Estado como tal tendría que hacer, sería la función básica del Estado, ¿verdad? Obviamente aquí estamos hablando de extremos. Hay un centro derecha, hay un centro izquierda, hay un centro, ¿verdad? Que igual, la izquierda extrema, la derecha extrema han probado que no funcionan, ¿verdad? Los extremos nunca funcionan y al fin y al cabo los centros son los que más funcionan. Los países más ricos a nivel mundial, centro derecha, países democráticos, no presidencialistas, parlamentarios, ¿verdad? O sea, países nórdicos, básicamente, países europeos. Canadá también puede entrar por ahí. Entonces vean que incluso a nivel ideológico la cosa cambia, ¿verdad? En la propiedad privada, en la izquierda, si usted se dice creyente de la izquierda, entonces estás renunciando al derecho de propiedad privada. En la derecha usted tiene derecho de propiedad privada, pero nadie le va a ayudar. Casos extremos, ¿verdad? Obviamente siempre hay puntos medios. Aquí tenemos un gráfico muy bueno. Este gráfico, de hecho, fue un estudiante que me lo facilitó, Eric Murillo, súper buena la fuente. Y lo que vemos aquí son los países más libres en términos económicos. Vean que los países más libres son los que están en celeste, ¿verdad? Nosotros no estamos en celeste, estamos en el segundo cuartil, que es relativa libertad, pero con ciertas restricciones fuertes a lo que es la apropiación privada, ¿verdad? Y vean qué curioso, los países más desarrollados del mundo son los países económicamente más libres. Y los países menos desarrollados o los países con más problemas, curiosamente entran a los países económicamente más tirados hacia una apropiación estatal de la propiedad. Entonces ahí se ponen a pensar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde viene? Nunca históricamente, muchachos, ha habido una migración de un país de derecha a izquierda. Nunca. O sea, nunca de un país de derecha la gente se monta en una barca para irse a un país de izquierda. Eso nunca en la vida ha pasado. Todas las migraciones siempre han sido de países totalitaristas de izquierda hacia países de derecha. Entonces se queda uno pensando, ¿verdad? Y si camina como pato, hace como pato y suena como pato, debe ser un pato, ¿verdad? Entonces ahí para que tengan una idea, los que están en morado, como este de acá, ¿verdad? Que es un Medio Oriente y por acá Cuba, son países que ni siquiera pueden considerarse con cierto grado de libertad. O sea, son países, Corea del Norte, por ejemplo, ¿verdad? A la derecha de Río, de países que son total y absolutamente un comunismo de Estado. Entonces ahí no hay propiedad privada que valga, ¿verdad? Ahí todo el mundo, lo que tienen no es de ellos y lo que tienen es del Estado y el Estado en cualquier momento se lo pueden quitar. Entonces ahí para que hagamos una idea más o menos de la noción que tenemos, ¿verdad? Nosotros, como ven, Panamá está en el primer cuartil de libertad económica, nosotros estamos en el segundo. Entonces no es cierto que tenemos tanta libertad económica como se dice, ¿verdad? Aquí lo que hay es libertad de palabra, aquí todo el mundo opina, pero realmente la libertad económica, el simple hecho que haya un impuesto tan fuerte a la propiedad privada, a los terrenos, ya eso implica una cierta digamos, restricción a ese derecho fundamental que es la propiedad privada, que incluso es un derecho humano, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la propiedad privada es uno de los derechos humanos de primera generación, casi al nivel de la vida, la libertad y la salud. Bueno, entonces, eso solo para la parte aburrida, la parte económica. La parte del cerebro es la parte de la teoría neurológica, o sea, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pensamos nosotros, verdad? Para después hacer ese ligamen entre economía y cerebro. A la derecha de arriba tenemos la teoría más vieja, la teoría tradicional, la teoría de los hemisferios. Eso se considera un modelo inexacto.
Un modelo inexacto quiere decir que, si bien es cierto, sí tenemos dos hemisferios, los hemisferios no trabajan de manera racional ni de manera emocional y no trabajan separados. El hemisferio izquierdo lo que sí tiene es que es simétrico, es numérico, es un poco más matemático, y el hemisferio derecho es un poco más de colores, de formas, un poco más asimétrico, más intuitivo el derecho, más de razonamiento el izquierdo. Lo que está en el centro se conoce como cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el mediador entre los dos hemisferios y lo que hace es balancear un hemisferio con el otro. Entonces se dice que es como el mejor mediador del mundo, ¿verdad? Adelante tenemos lo más maravilloso que yo creo que tenemos como seres humanos, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que nos permite generar ese comportamiento social, ese comportamiento de razonamiento, la ética, la moral, la lógica, ¿verdad? Ahí es donde realmente nos definimos como seres humanos. Las decisiones racionales y las decisiones creativas las generamos mucho en el lóbulo frontal. Gracias a ese lóbulo es que podemos, al fin y al cabo, decir que no o decir que sí, ¿verdad? Pero podemos tomar decisiones, ¿verdad? Es donde podemos determinar, decidir si queremos algo maravilloso o no queremos algo maravilloso, ¿verdad? Es la capacidad que nos da ser seres humanos. Y atrás, chicos, en el cerebro subconsciente, el cerebelo, es la única parte del cerebro que no controlamos. Vean qué interesante. Hace un año más o menos salió un estudio de personas en estado de oración, o sea, orando, ¿verdad? Que yo hubiera jurado que una persona en estado de oración, el cerebro se activaba mucho la parte emotiva. Pues resulta que no, vieran que el cerebro se apaga y se enciende la parte subconsciente, la parte que uno no controla. O sea, se puede controlar todo el cerebro menos la parte subconsciente. Y la persona en oración tiende a activar el subconsciente. Entonces vean qué interesante, esto sí es opinión mía. Decía yo, Dios en su infinita sabiduría dijo, por el lóbulo frontal usted no me va a entender, por la parte emocional no me va a entender, por el razonamiento menos. Entonces la manera que le dejo para que me contacte es con la única parte que usted no controla del cerebro. Opinión subjetiva, era opinión mía. Pero bueno, para que sepan, el estudio se hizo como a 1000 personas, entonces tiene que haber algo, ya la varianza estadística es bastante alta. Al lado izquierdo tenemos otro modelo que se considera un modelo inexacto. Cuando escuchen la primera palabra que ven ahí, en cualquier charla que estén de una persona que hable neuro y vean la palabra reptiliano, levántense de la charla y vayan. ¿Ok? Esa palabra no existe. O sea, esa palabra se le ha dado ahí por una connotación, no tiene nada que ver con la teoría de los reptilianos extraterrestres. Es el cerebro que llaman cerebro reptil, pero realmente el nombre correcto es instintivo. Y más correcto es bulbo raquídeo, que es el cerebro que está en el puro centro del aparato cerebral y controla la parte instintiva. En ese cerebro nosotros no pensamos, no sentimos emociones, solamente actuamos por instinto. ¿Por qué se le llama reptiliano? Porque los reptiles comparten este cerebro con nosotros. Pero como decía un profesor, yo no sé ustedes, pero yo no tengo el cerebro de un reptil, ¿verdad? Entonces, es una parte similar que controla el instinto, pero no quiere decir que sea un cerebro de reptil, ¿verdad? Entonces, ojo con esa palabra. Segundo nivel, el límbico, emociones. Aquí es donde controlamos toda la parte química. Aquí es donde nos enamoramos, donde sentimos químicos, donde nos hacen soñar, ¿verdad? Donde nos hacen escribir cosas bonitas, donde nos hacen enviar mensajes bonitos y donde a veces nos bloqueamos racionalmente porque los límbicos, el sistema límbico te genera químicos, ¿cierto? Y el neocórtex, que vendría siendo la parte racional. Esta es la parte analítica. Gracias al córtex es que tenemos tenemos a Mozart, tenemos a Beethoven, tenemos a Pink Floyd, tenemos a Led Zeppelin, ¿verdad? Gracias a este córtex es donde generamos arte, ciencia, pensamiento matemático. Gracias a esto tenemos cursos de finanzas empresariales, cursos de análisis, interpretación de resultados, cursos de presupuesto, ¿verdad? Gracias a eso tenemos toda la parte racional, toda la parte analítica. Tenemos libros, ¿verdad? Esa es la parte que nos hace ser seres humanos realmente. En el córtex, vean qué curioso, estos fueron verdades absolutas por años. Por años fue verdad absoluta los hemisferios, por años fue verdad absoluta los tres cerebros, que también se conocen como cerebro triuno, o sea, 3 en 1, que es un modelo inexacto, repito. Y después se descubrió que, si bien es cierto, el cerebro sí tiene esas divisiones, no trabaja independiente, ¿verdad? Cada uno está integrado. En el córtex generamos un proceso que se llama sinapsis. Esto es fundamental. La sinapsis no es otra cosa que el contacto de neurona a neurona. Las neuronas son células cerebrales que no necesariamente ya se han descubierto neuronas en todo el cuerpo, pero en este caso hacemos referencia a las neuronas cerebrales y tenemos 3 estadios o 3 momentos o 3 etapas de la sinapsis.
La presinapsis, que es cuando usted ve algo y no le entra por ningún lado, ¿verdad? Se queda en blanco el cerebro. La sinapsis es cuando se trata de empezar a pensar. Y la possinapsis literalmente es cuando se prende las neuronas y cuando usted dice, ya me cayó la idea, ahora ya la entendí. La possinapsis se asocia a un concepto que se llama el enjambre sináptico, que literalmente lo que hace es prender neuronas y la persona entonces puede razonar, puede pensar, puede establecer ideas un poco más estructuradas. Y a todo eso súmenle que en la parte límbica generamos neurotransmisores, o sea, generamos emociones, generamos químicos, generamos esos químicos que nos van a hasta cierto punto bloquear la sinapsis. Una cosa fundamental acá, a medida que suben los químicos, baja la sinapsis. Y los químicos no se pueden controlar. O sea, yo no puedo evitar segregar químicos. Eso es natural, eso es parte del ser humano. Pero puedo regularlos con procesos de pensamiento. Es decir, a medida que yo pienso, los químicos bajan. A medida que no quiero pensar, los químicos van a subir. Entonces, sí, la única manera de controlar las emociones es precisamente pensando. La herramienta por excelencia para generar sinapsis son los números o las letras. Leer, lenguaje hablado, escuchar, matemática, ¿verdad? Números. Eso hace que usted active el proceso sináptico y los neurotransmisores vayan a bajar. No es que esté mal tener emociones, ¿verdad? Eso no está mal, pero el tema es no dejarse llevar tan a fondo por las emociones. ¿No? Cuando ve personas así que se enojan por todo, que gritan por todo, que siempre andan enojadas o que quieren llamar la atención, ¿verdad? Ese tipo de gente que tienen que ser el centro de atención. Uno lo que dice, esta persona tiene una falencia de sinapsis, pero increíble, ¿verdad? De hecho, una buena manera de decirle a alguien que no es muy brillante es decirle, mira, sos bien presináptico. Entonces, con eso ya le estás diciendo no tener contacto entre neuronas. Aquí tenemos el hemisferio, los hemisferios. Esto es teoría, como les digo, es inexacta, no es así tal cual, pero sí las funciones son más o menos por ahí. Al lado izquierdo, ¿verdad? Vemos un poco más la parte numérica, la parte de razonamiento, la parte de lectura, y al lado derecho un poco más la parte de colores y la parte de curvas. Una cosa muy interesante, esto sí es científico, sí es probado, sí estamos conectados al revés. Toda la parte izquierda del cerebro se controla con el hemisferio derecho y viceversa. Entonces, sí hay cierta lógica en que los zurdos tienen un poco más de creatividad porque tienen más fácil acceso al hemisferio derecho. O sea, a la hora que usted toca algo con la izquierda, está activando el hemisferio derecho y viceversa. Salió un estudio también hace como 3 años de que las personas que gastan más el ojo izquierdo que el ojo derecho es porque usan más el hemisferio derecho si gastas el izquierdo. Si gastas el ojo derecho, el hemisferio izquierdo. Decía un amigo, ¿y el que no gasta los ojos? ¿Será que no los usa? Pero bueno, lo cierto del caso es que sí estamos, los ojos también están conectados al revés. El cuerpo en general, todo el lado derecho suyo es controlado con el hemisferio izquierdo. Lo que está en el centro se conoce entonces como el cuerpo calloso, que el cuerpo calloso es ese ligamen, ¿verdad? Ese ligamen entre los dos cerebros. Este es el otro modelo, ¿verdad? El modelo triuno que les decía. Vean abajo el cerebro instintivo. Ese cerebro instintivo que ahí dice reptil o reptílico, echen esa palabra, ¿verdad? El nombre correcto es bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo es esa parte, la parte instintiva. Ahí no pensamos, ahí solamente generamos instintos, supervivencia, temor, impulso sexual, hambre, ¿verdad? O sea, las cosas más básicas del ser humano están ahí. De hecho, un reptil, si quiere sexo, va y lo toma. Si tiene hambre, va y come. Si quiere matar, va y mata, ¿verdad? Entonces, un ser humano sin cerebro creativo, cerebro emocional, básicamente sería una criatura de instintos básicas, ¿verdad? Sin mayor cosa. Cerebro límbico, sistema límbico, ¿verdad? O cerebro emocional, el segundo. Y la parte del córtex, que como les decía, es la parte que realmente es lo que nos hace ser seres humanos. Ahí es donde podemos decidir, ahí tenemos el libre albedrío, ahí tenemos la capacidad de decisión, ¿verdad? Sin eso no podemos decidir. El cerebro es un músculo y uno puede trabajarlo, ¿verdad? Uno puede trabajarlo y no porque uno tenga alguna área no tan desarrollada, no quiere decir que no se pueda trabajar. Entonces, muy importante el córtex, siempre se puede trabajar, ¿verdad? El cerebelo es lo que ven en blanco atrás, detrás de donde dice reptil. Esa es la parte que no controlamos. Ahí generamos los sueños, por ejemplo. La ubicación es curioso, pero parece que la ubicación se asocia mucho a esa parte. Y todo el tema incluso de la conciencia ambiental, de la ubicación ambiental, también parece que tiene cierto ligamen ahí. Entonces, estos dos modelos, ¿verdad? Los hemisferios y el cerebro triuno, pues sí son ciertos porque sí existen, pero no trabajan independientes. O sea, ¿cuál es la crítica acá? Que se dicen que trabajan de manera independiente y no, para nada, ¿verdad? El cerebro es uno solo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. En voz alta, lo más rápido que puedan, digan la palabra, todas las palabras.
Muy bien. Ahora, en voz alta, lo más rápido que puedan, digan el color, no la palabra. Pensaría yo que por el tipo de carrera les es más fácil leer la palabra, ¿verdad? Por el tipo de carrera que es más a la parte económica, a la parte financiera, ¿verdad? Entonces pensaría uno que tiene más afinidad a eso porque es lo que se ha venido desarrollando en la carrera. Esta prueba no es 100% segura ni remotamente, ¿verdad? Pero anda más o menos en un 80% de validez y lo que me dice es que las personas que tienden a leer más rápido las palabras tienen una asociación más fuerte al hemisferio izquierdo y al córtex. Y quienes dicen más rápido el color tienen una asociación al hemisferio derecho y al sistema límbico. O sea, son dos carreras diferentes, ¿verdad? Usualmente ciencias gráficas, ciencias sociales, tienden a leer más rápido el tema de los colores y las ciencias duras, ¿verdad? Las ciencias fuertes tienden a decir más rápido la parte de la palabra. Igual, eso no es ni bueno ni malo, nada más son perfiles, ¿verdad? Son perfiles que se pueden ir trabajando y recuerden que todo se puede trabajar, no porque yo tenga una predisposición quiere decir que no pueda trabajar. Esto es una neurona ampliada N cantidad de veces, la ven, es lo que está en el centro de la neurona y esos impulsos que ven ahí son los impulsos sinápticos y ahí lo que se está tratando es de llegar a una idea, ¿verdad? De hecho, ese modelo que ven ahí sería un modelo sináptico porque la persona está tratando apenas de pensar, todavía no ha conectado, todavía no tiene una conexión completa. Si fuera una conexión completa, todas las neuronas estarían prendidas. Los tubitos que ven ahí se llaman dendritas, que es básicamente el impulso que da o lo que conecta neurona con neurona. Y lo que está en el centro se conoce como el soma, que es el núcleo de la neurona. Si no han leído, hay un libro que se llama Un Mundo Feliz, y Un Mundo Feliz es un libro, una crítica social muy buena, ¿verdad? Precisamente al control del Estado. Y el Estado daba una droga que se llamaba soma, para mantener a la gente en un estado de tranquilidad, ¿verdad? Entonces, el soma se deriva de ahí, de las neuronas. Por acá sería un proceso postsináptico. Vean atrás incluso que las neuronas se prenden, ¿verdad? El núcleo de la neurona se prende y ahí generamos un enjambre sináptico. Es cuando usted dice, ah, ya entendí, ¿verdad? La anterior es como cuando les dan el examen, ¿verdad? Que usted pues, se pone a leerlo, a veces se quedan ahí patinando, patinando y al ratito cuando ya lo leen, ay, sí, mira qué fácil, ¿verdad? Esa es básicamente la possinapsis cuando ya activa las neuronas y usted capta la idea. La posinapsis tiene una característica muy interesante, se asocia a satisfacciones muy fuertes, incluso ahorita vamos a ver que cuando la persona logra comprender algo, inmediatamente también se agrega un químico que es la serotonina, que es la satisfacción, que es básicamente uno de los mayores logros del ser humano es entender las cosas, y cuando se entiende algo realmente termina muy satisfecho, ¿cierto? Y eso básicamente es tu cerebro recompensando el hecho del esfuerzo de haber entendido. Y esa serotonina es sostenible, se puede sostener en el tiempo perfectamente. Y este es el modelo más reciente, también este sí es completamente probado anatómicamente, que son los lóbulos, ¿verdad? Los lóbulos cerebrales. Y aquí lo que tenemos es, van el lóbulo frontal al frente, valga la redundancia, que es todo el amarillo. El lóbulo frontal podemos dividirlo en dos, podemos dividirlo entre lo que es lóbulo frontal como tal, que es el puro frente, que es la parte de comportamiento ético personal. Recuerden que ética viene de ethos, que es un latín, quiere decir más lo personal, y moral viene de un griego que es moris, al revés, perdón, el ethos es el griego y el moris es el latín, y moris significa costumbre. Entonces, realmente la moral es más social y la ética es más personal. El comportamiento socialmente aceptado se genera en la corteza prefrontal, que es como la segunda parte del lóbulo frontal, y el puro frente, la ética. O sea, lo que yo creo que es correcto o incorrecto. El lóbulo frontal, me atrevo a decir que todo el mundo ha experimentado más o menos la inhibición. El lóbulo frontal, recuerden que es el inhibidor, el que me dice muy bonito, pero no lo haga, ¿verdad? Muy bonito, pero está muy caro. Ese lóbulo frontal me va a inhibir de hacer cosas, o sea, es el que me va a decir no lo haga. Y yo creo que todos, de una u otra manera, hemos experimentado la forma de desinhibir científicamente el lóbulo frontal. Científicamente probado la forma de que el lóbulo frontal se apague y que se empiece a usar todo el otro cerebro es el licor. El licor se va directamente al lóbulo frontal, ¿cierto? El licor te bloquea el lóbulo frontal. Entonces, sí hay cierta lógica cuando se dice que las personas tomadas dicen la verdad, porque están perdiendo su sentido social y su sentido ético. Entonces, están hablando con cualquier otra cosa, menos con el sentido común. Incluso vean que el sentido común controla el lenguaje, el área de Broca, y el área de Broca, una persona con tragos, ¿qué pasa? Pierde el sentido del habla, porque básicamente se está bloqueando esa parte.
se va directamente al sentido común. Tenemos el lóbulo temporal, que son dos, realmente están a los lados. Audio, olfato y memoria emocional. Ahí, por ejemplo, los aromas que causan alguna sensación, por ejemplo, el aroma a chocolate, el aroma a galleta, el aroma a playa, todo eso evocan recuerdos, ¿verdad? Buenos o malos. El aroma a dentista, por ejemplo, ¿verdad? También tiene una connotación ahí un poco no tan bonita. El lóbulo occipital atrás, que es la visión, vean la visión donde está. Algo que entra por la vista tiene que pasar por todo el cerebro para llegar al lóbulo occipital. Y arriba tenemos el lóbulo parietal, que el lóbulo parietal, al menos en términos financieros y económicos, es fundamental. En el parietal desarrollamos la matemática, desarrollamos la resolución de problemas, todo lo que sea la exactitud. Pero vean qué interesante, la interpretación de textos se genera también en el lóbulo parietal. Entonces, no es cierto que si usted es bueno para letras, es malo para números. Eso es fisiológicamente y neuralmente incorrecto, porque el área que se desarrolla es la misma. Si usted es bueno leyendo y usted es bueno en la parte de interpretación y análisis, usted tiene que ser bueno para la matemática. Tiene la misma parte del cerebro desarrollada. Y si usted es bueno para la matemática, probablemente es muy bueno también para textos. Entonces, no es cierto que los abogados no saben de matemática. Que no quieren hacerlo es otra cosa, pero tienen el mismo digamos, cerebro, área cerebral desarrollada, ¿verdad? Abajo, muchachos, vean el cerebelo y vean el bulbo raquídeo, que era lo que les decía. El bulbo raquídeo realmente es el cerebro instintivo, que es todo el tallo cerebral, ¿verdad? Que va incluso hasta la médula espinal. El puente baróleo que ven ahí es la conexión o el que hace la conexión entre el inconsciente y el consciente. Ahí básicamente lo que tenemos es la conexión que hacemos entre la parte del cerebro que yo controlo y ese cerebelo que no controlo. Ese es el que nos ayuda a soñar. O sea, de ahí es como el que extrae lo que está en el subconsciente para enviarlo al cerebro consciente. Entonces, vean qué complejo que se vuelve el cerebro, ¿verdad? Por un lado tenemos hemisferios, tenemos sinapsis, tenemos lóbulos, tenemos 3 cerebros en uno, tenemos químicos. Y vean lo fuerte que es su sentido común. El cerebro, y aquí hay un tema fundamental que se conoce como la teoría simétrica cerebral. La teoría simétrica cerebral lo que dice es que el cerebro siempre va a ver el principio y el final. Y aquí es muy curioso porque uno en mercadeo y en todas estas cosas siempre se le dice a los estudiantes, cuide los detalles importan. No, realmente no. Realmente importa lo primero y lo último. Porque la persona se va a acordar de lo primero y se va a acordar de lo último. Si usted le da un bendito confite al final gratis, probablemente se acuerde más del bendito confite que de todo lo que pasó en el medio. Es muy importante cerrar, ¿verdad? El cerebro siempre, bajo esta lógica, va a abrir un proceso, abre un archivo neural y tiene que cerrarlo. Y vean lo poderoso que es el cerebro. De una u otra manera lo va a cerrar. Primero el cerebro va a buscar cerrarlo de manera racional, ¿verdad? Una vez que lo cierra de manera racional o que no puede cerrarlo, va a buscar una manera irracional de cerrarlo. Por eso nos encantan los temas como los alienígenas. Nos fascina el tema, por ejemplo, de los fantasmas. No es que no nos guste, sino que como el cerebro no puede explicarlo, entonces buscamos una manera, el cerebro va a buscar una manera de explicarlo, ¿cierto? De darle una explicación, de tratar de cerrar ese concepto. Entonces, siempre de una u otra manera vamos a tratar de cerrar eso. Por eso todo mundo, me atrevo a decir que se acuerdan del primer beso, pero difícilmente se acuerdan del séptimo beso. Salvo que sea algo espectacular, ¿verdad? Pero casi siempre nos acordamos de lo primero y de lo último. La crisis, en esencia, ¿qué es? La crisis es una incapacidad de proyectar un cierre, porque el cerebro o lo cierra o por lo menos proyecta cómo cerrarlo. La crisis, ¿qué implica? Que usted no puede cerrar el proceso. Entonces, una crisis en este momento, nadie puede decir a ciencia cierta en qué momento termina todo esto del COVID, ¿verdad? Entonces, ¿el cerebro qué hace? Entra en un estado de estrés al no poder cerrarlo, empieza a dar explicaciones irracionales y empieza a crear teorías incluso de conspiración. Las teorías de conspiración no son otra cosa que cierres hipotéticos a situaciones que están pasando, ¿verdad? Y como no se pueden cerrar, entonces básicamente se dan hipótesis de que no son tan correctas. Y a eso suman en estos señores, los químicos. De los químicos, Dios, ¿verdad? Los más básicos, pero hay otros: dopamina, deseo; serotonina, satisfacción; oxitocina, temor y miedo; y apego. Vean qué interesante, la parte del apego tiene que ver con el miedo, porque es miedo a perder, ¿cierto? Noradrenalina, un poco lo que es el enojo;
y adrenalina lo que es la parte como de aceleración, como esa excitación hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces vean qué curioso acá, cómo se vuelve de complejo esto. Recuerden que esto nosotros no lo controlamos, esto se van a dar por sí mismo. Vean el circuito del amor, que realmente yo no lo llamaría amor, lo llamaría enamoramiento, que es básicamente un 33% de deseo, un 33% de satisfacción y un 33% de miedo. Y está comprobado que más o menos como a los 3, 4 años cae la dopamina, o sea, cae el deseo, y como a los 6 años, 7 años cae la satisfacción. Entonces, ¿qué queda después de 6, 7 años? Temor, básicamente apego, temor, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean qué complejo, ¿verdad? Por eso yo lo llamaría más enamoramiento. Claramente uno puede decidir seguir sintiendo, ¿cierto? Usted puede regular su pensamiento neural y puede perfectamente decidir no dejar que esos procesos caen, ¿verdad? Cuando usted decide querer es porque usted decide querer, ¿cierto? Porque realmente yo decido y tomo la decisión de querer a una persona. Entonces, al tomar esa decisión, mis procesos químicos se regulan. Vean la esquizofrenia, un deseo loco, o sea, un deseo totalmente a fondo, una manera que no puedo ni pensar, nada más quiero y me obsesiono con eso. Y la felicidad, que es serotonina muy pasajera. La serotonina se cae muy rápido, o sea, la satisfacción se cae muy rápido. Los seres humanos somos por naturaleza insatisfechos, o sea, vamos a querer generar serotonina para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero se nos va a caer muy rápido. La expectativa, que es la dopamina, sí la puedo tener más sostenida. Lo cual, muchachos, es muy curioso porque yo no puedo mantener a una persona motivada siempre. Yo puedo tener una persona en expectativa siempre, pero no motivada. Entonces también es otro mito, ¿verdad? Que es, hay cliente que mantenerlo motivado siempre. No se puede. Usted al cliente tiene que tenerlo expectante y de vez en cuando darle serotonina, pero no se puede satisfacer a la persona siempre. Esta lámina es buenísima, ¿verdad? Esta lámina básicamente es a la izquierda tenemos la situación que puede causar un químico. Es decir, por ejemplo, tomar luz del día te genera melatonina. La melatonina me ayuda a dormir, me genera esa sensación de sueño, ¿verdad? Tenían razón los abuelos, ¿verdad? Que le decían, bueno, vaya solece para que pueda dormir en paz, ¿verdad? Tenían cierta razón. Vean, por ejemplo, el concepto de el concepto de la GABA. GABA es básicamente sensación de estar bien, ¿verdad? Comer almendras ayuda con eso. Entonces ahí tienen varias de estas que pueden ayudar, ¿verdad? Vean aquí nuevamente su sentido común. ¿Cuántas Fs de Fabiola encuentran acá? Probablemente dijeron 2 o 3 y realmente hay 6 Fs, ¿verdad? Se están comiendo los off. ¿Por qué los off? Porque el cerebro nuevamente no busca lo grande, el cerebro busca lo grande, no busca lo pequeño. Entonces, con palabras como finish, scientific, combine, las palabras pequeñas van a reducirse. O sea, el cerebro no las va a tomar en cuenta, sino que se va a ver a lo grande. Vean lo importante, lo fuerte que es el cerebro, que el cerebro busca explicaciones, ¿verdad? Busca explicaciones y siempre va a intentar cerrar ciclos. Finalmente, con la parte neural, para cerrar el ciclo, tenemos el circuito DAS, que es el circuito de la motivación, ¿verdad? Que la motivación, como les decía, es una curva, deseo, acción, satisfacción, dopamina, adrenalina, serotonina, y la motivación se genera desde adentro. Vean qué interesante esta parte. Entonces, la motivación, como ven en pantalla, empieza adentro, no viene de afuera, sino que empieza desde la parte instintiva de la persona, empieza a subir, se carga de químicos en el número 5, que es el cerebro límbico, y al final llega al sentido común. Cuando llega al sentido común, es el que podría decir que no, ya llega muy tarde, ¿cierto? Entonces la motivación es muy compleja, porque la motivación la persona no va a pensar, la motivación la persona simplemente va a actuar. Entonces, vean que la motivación es más fuerte incluso que las mismas emociones, ¿verdad? Es bastante más fuerte. Con esto, muchachos, cerramos la parte neuro y entramos a hacer el ligamen, entonces, que les decía, entre economía y neuro. Estos son los corrientes de pensamiento, digamos, económica que podemos encontrar, ¿verdad? Izquierda, estatismo, liberalismo, derecha, ¿verdad? Los extremos, estatismo extremo arriba, un comunismo de Estado, liberalismo extremo, un Estado reducido al máximo. Los extremos nunca son buenos, ¿verdad? Pero cada uno de estos cuadrantes puede tener una explicación de pensamiento, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en términos generales cómo ligamos la parte neural
con la parte económica. Vean qué interesante esta parte. Entonces, cuando hablamos de la izquierda, sabemos que la izquierda entonces es el Estado me mantiene, el Estado me da, yo no tengo que trabajar. Entonces aquí lo que tenemos es una cuestión emocional totalmente química, con lo que llamamos en neuro un confort serotonínico. Como yo sé que me van a dar, yo no tengo que esforzarme, sino que la serotonina por sí sola va a llegar. El Estado me mantiene y a mí no me importa aportar, porque simplemente me van a dar, pase lo que pase, ¿cierto? Entonces lo llamamos motivación estática. Al otro lado, lo primero que me dicen es trabaje, ¿cierto? Entonces cuando yo trabajo se me activa la parte instintiva, se me activa el córtex y se me activa la parte sináptica que dice busque ideas para ver cómo lo hacemos, cómo entramos, ¿verdad? Se activa el córtex, busque ideas para generar riqueza. La motivación es dinámica, dopamina, adrenalina. O sea, básicamente es una motivación que es más fácil de mantenerla, mientras que la otra es una motivación que la serotonina pasa, ¿se acuerdan? Es totalmente pasajera, entonces va a subir y va a caer. En un patrón normal, la persona, ¿verdad? De un patrón normal de consumo, la persona lo que va a buscar siempre es una ponderación entre el deseo y la razón. Vean qué curioso aquí. Y siempre va a haber un tema social. Pero la decisión final la toma la persona, ya sea de manera emotiva o de manera racional. ¿Qué pasa cuando llega una crisis? Se apaga el cerebro y se activa el bulbo raquídeo. Se activa la parte instintiva, la parte emocional, y entonces ya la compra no es por un tema racional o emocional, sino por un tema de impulso, un tema instintivo completamente. Entonces la crisis me cambia, ¿verdad? La crisis me cambia completamente el patrón, empiezo a generar adrenalina, no bloqueo la sinapsis y básicamente las compras se vuelven completamente irracionales. Es un poco el tema también ligado a patrones donde yo no tengo que esforzarme, sino que tengo que ver qué hago, ¿verdad? Aquí es peor todavía la cosa porque aquí es o compro o me muero, ¿verdad? Entonces, el tema de la crisis realmente te cambia completamente. La crisis se descubrió, curiosamente, a nivel económico en los años 30 y se llamaba el Animal Spirit, ¿verdad? Que el Animal Spirit básicamente lo que busca o lo que dice es que literalmente la curva de demanda da vuelta. Más bien, usted sube el precio y la gente compra más porque siente que se va a acabar. Se activa el cerebro instintivo, se activa la adrenalina, la noradrenalina y se activa el cortisol, que genera el estrés. Entonces, aquí no hay razón que valga. Aquí básicamente lo que queremos es un comportamiento económicamente de crisis donde la persona va a comprar irracionalmente. Usted como vendedor puede subir el precio y la gente va incluso a comprar más. Esto en economía, como les digo, se llama animal spirit, ¿verdad? Y podemos llamarlo un neuroanimal spirit, porque básicamente lo que hace es el cortisol te cambia el patrón completo y absoluto de compra, ¿verdad? Entonces, en este caso, caemos en ciclos económicos donde la persona va a gastar lo poco que tiene en aras de comprar algo que no se va a gastar. Entonces, es muy complejo, ¿verdad? Ejemplos, ¿verdad? Aquí, estos son productos que se dispararon con la compra, con la crisis. Llama la atención el tema del alcohol, no necesariamente el alcohol en gel. El papel higiénico, se disparó la compra, o sea, eso es increíble. Nunca hubo un tema de desabastecimiento y se disparó la compra. Y las municiones ha levantado prácticamente un 50% la venta. Vean qué interesante, ¿eh? Un tema de protección, un tema de instinto, un tema de sesgo de supervivencia, ¿verdad? Donde básicamente la gente trata como de protegerse. Cierro con esto, muchachos. El que esté interesado lo puede revisar. Este es de hecho, se publicó ahora en el boletín. Este es un artículo que recién publicamos donde logramos probar matemáticamente una curva de demanda, que es la que está en anaranjado, y le logramos agregar una curva de demanda neural, con demandas casi instintivas cuando hay un monopolio, y a medida que se acerca la competencia perfecta, más bien las demandas tienden a ser más racionales. Vean qué interesante. Entonces hay un ligamen entre el monopolio me quita la capacidad de decidir, ergo me hace una criatura de instintos, lo cual incluso podría haber un tema de ética porque me está quitando la capacidad de decidir. Y a medida que la demanda se vaya más hacia un corte derechista, vean qué interesante, ¿verdad? Un corte derechista de competencia perfecta, la persona tiende a racionar más. ¿Por qué razón? Porque hay más de dónde escoger, ¿cierto? Entonces es muy sencillo, o sea, no es física cuántica. Si yo tengo dónde escoger, puedo decidir. Si no tengo dónde escoger, no puedo decidir. Vean que incluso, como les decía, los enfoques neurales económicos se contraponen, ¿verdad? Se contraponen y pueden ligarse al tipo de mercado. Monopolio versus competencia perfecta. Sin embargo, aquí es imposible para una empresa, porque el cliente demanda demasiado a precios muy pequeños. Entonces tampoco es sostenible. Yo insisto, los fondos, ¿verdad? Los medios, los puntos medios. Aristóteles tenía razón, el ser humano es de puntos medios. Entonces, hay esa demanda donde está esa racionalidad sostenida, que no está con pendiente, sino que está plana, es donde la persona se comporta normal. Es quizás la que podríamos llamar más balanceada, y tal vez la mejor es esta que está aquí, donde la demanda se iguala. Aquí la parte cortesiana, que es racional, ¿verdad? Donde la demanda se iguala racionalmente a la demanda de productos.
Y les dejo esto de plus. Esta es una matriz que usamos en asesorías, donde le decimos a la gente, ubique sus gastos acá, ¿verdad? A medida que esté más arriba es más racional, a medida que esté más abajo es emocional, a medida que esté más a la izquierda es de prioridad alta y necesaria, a la derecha, perdón, prioridad alta y necesario, y a medida que esté más a la izquierda, prioridad baja e innecesario. Los 4 que están arriba, ¿verdad? Gasto supervivencial, operativo, ahorro, apalancable, son los que quisiéramos tener, ¿verdad? Y los que no quisiéramos tener son los que están a la izquierda. Igual esto se los puedo compartir, ¿verdad? Si están interesados, ahí se los puedo compartir. En esencia, es esto, llegar a un número, ¿verdad? Llegar a un número, poder racionalizar. No quiere decir que las emociones estén malas, no quiere decir que sentir esté mal. Cuando las emociones las decidimos tener, son las cosas más maravillosas. A veces eventos que pasan una única vez en la vida, que nos cambian el paradigma y el patrón, nos hacen sentir racionalmente, y eso está bien, pero no podríamos económicamente tomar decisiones con emociones, ¿verdad? Entonces el tema es llegar a un número, así sea lo más etéreo y emocional que sea, llegar a un dato. De mi parte, sería todo. Les agradezco mucho, espero que haya sido de interés y pues creo que tenemos unos minutos para preguntas. Sí, claro. Más bien, muchísimas gracias a usted, profe, y bueno, y doctor don Juan Diego Sánchez. Profe, disculpe. Tengo una consulta, bueno, hay un estudiante que hace una consulta que dice, en economía existe un término que se le aplica a los impuestos, se le conoce como pérdida irrecuperable para la sociedad, ya que deja a muchas personas lejos de poder consumir o producir un producto o servicio por un aumento de precios de forma no natural. ¿Qué hace a la gente llevar a apoyar un aumento de impuestos sabiendo que toda la teoría económica nos indica lo contrario? Sí, excelente pregunta. En efecto, y no solo a nivel económico, está probado que el impuesto por un efecto de multiplicación de desagregación, para que se hagan una idea, es agarrar sus ingresos y multiplicarlo por uno menos el impuesto. Así de sencillo, eso es una desagregación. Entonces, claramente, si tenía 1000, ahora tengo 1000 menos, ¿verdad? El impuesto en esencia es un pago que yo le hago al Estado en aras de recibir algo, ¿cierto? O sea, en aras de recibir un servicio. Al menos en el país tenemos una tasa impositiva altísima y con servicios deplorables en muchos casos, ¿verdad? Entonces, neuralmente, ¿qué pasa? Abrimos el proceso, pagamos el impuesto y neuralmente el cerebro va a cerrar eso. Lo que pasa es que en el momento que vemos que no recibimos proporcionalmente lo que pagamos, el cerebro se carga de noradrenalina, se carga de adrenalina, se carga de cortisol y empieza todo el estallido social, ¿verdad? ¿Por qué una persona en su sano juicio apoyaría la creación de más impuestos? Porque tiene un beneficio directo. Llámese que de alguna manera ese impuesto va a asegurar su trabajo, ese impuesto le va a dar algo, pero si es un impuesto que te va a quitar poder de consumo, te va a quitar poder de decisión, poder de razonamiento, no hay una explicación, por lo menos cortesiana o sináptica, de por qué una persona lo apoya. Los impuestos hay que pagarlos, estamos claros, pero los impuestos hay que pagarlos hasta donde corresponden y siempre y cuando haya una retribución, que es toda la teoría del impuesto. Entonces, muy buena pregunta, porque no entendería yo cómo alguien voluntariamente está de acuerdo en que le suban impuestos, no para recibir servicios, sino para seguir sosteniendo un Estado, ¿verdad? Si te vas a Suiza, el transporte público es gratis, de primera calidad, internet gratis, en buses y en trenes, encantado de la vida se pagan impuestos. Vean que es un ciclo, ¿verdad? El cerebro da, el cerebro recibe, tiene que cerrarlo. Ok, muchísimas gracias. Y hay otra pregunta de otro asistente que dice que le gustaría conocer cuál es la diferencia entre motivación y disciplina desde el aspecto neurológico. Correcto. La motivación primero, desde el punto de vista neuro, se trae bajo el principio de que la motivación es intrínseca e extrínseca. No hay tal cosa fisiológicamente como motivación extrínseca. Toda la motivación empieza desde adentro del cerebro. La motivación en una izquierda, como les digo, es pasajera, es falsa, porque lo que dispara es serotonina una vez. Recuerden que la motivación es dopamina, adrenalina, satisfacción, es decir, un deseo para moverme hacia hacer algo, para obtener algo. Si yo cumplo eso, se llama motivación. Cualquier otra cosa es emoción pasajera. La motivación izquierdista es pasajera, es falsa hasta cierto punto porque me prometen algo que es insostenible. Y la motivación derechista, si se logra alcanzar, ojo, que se logra alcanzar, ¿verdad? Que es difícil, realmente me va a satisfacer. ¿Dónde entra la disciplina? La disciplina te crea hábitos, la disciplina te crea sinapsis, te crea un tema incluso de una cuestión que se llama neuroplasticidad, que es básicamente cuando usted repite un acto, lo vuelve a repetir, la conexión neural se hace más fuerte y ya queda tan fuerte que usted lo va a repetir casi mecánico. A medida que usted se hace esa disciplina, va a evitar que los niveles de dopamina se le caigan.
porque usted va a estar siempre expectante de lo que usted espera de sí mismo, ¿cierto? Entonces la disciplina es una muy buena forma de mantener tu nivel de dopamina regulado, o sea, sentirte con deseo siempre de hacer las cosas, y la disciplina tarde o temprano te paga. Entonces la curva de motivación se cierra. Disciplina, adrenalina, que es la acción, y tarde o temprano viene la satisfacción, ¿verdad? En cambio, cuando me regalan algo y no me costó nada, sí, me satisfago en el momento, pero al día siguiente ya se me quita. Como no me costó nada, ¿cierto? Entonces sí, tiene cierta lógica aquella que es mejor enseñarle a alguien a pescar que darle un pescado, ¿verdad? Usted le da el pescado, le quitará el hambre, pero si le enseña a pescar, pescará toda su vida. Entonces, por ahí entra un poco el tema de la disciplina. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su explicación del tema. Creo que fue muy enriquecedor para todos nosotros como administradores y, bueno, y público en general, ya que nos proporciona conocimientos para mejorar como profesionales. Bueno, agradecer también a todo el público presente, más que agradecidos por el espacio que nos da el doctor don Juan Diego Sánchez y, bueno, y ustedes por su disposición de estar presentes. Y bueno, invitarlos también a seguir anuentes a las charlas que se siguen dando de semana académica. Son charlas que creo que proporcionan más conocimientos a todos nosotros como profesionales para seguir mejorando. Y no, más que agradecido con usted, profe y doctor don Juan Diego. Y no, más bien, buenas tardes. Muchas Gracias. gracias, Ben, y pues espero que haya sido de interés, ¿verdad? Aquí la conclusión sería, tenemos un corte, si tenemos un lóbulo prefrontal, utilicémoslo, ¿verdad? Usémoslo. Si la naturaleza, Dios nos lo dio, usémoslo porque realmente eso es lo que nos separa de los animales y eso es lo que nos hace pensar. Lamentablemente vivimos en una época donde vivimos más en la era de la opinión que la era de la información. Todo el mundo opina, ¿verdad? Las redes sociales hacen que todo el mundo opine, pero no necesariamente todas las opiniones son ciertas. Entonces, tratemos de incentivar un poco eso, ¿verdad? El pensamiento analítico y lógico. Muchas gracias, Marín.